Pues vamos a empezar platicando de un tema que, como te comentaba, Reina, pues he venido yo explorando desde que iniciamos con la parte electrónica, ¿no? Todo lo que es la parte electrónica de revisiones. Y pues analizando cuál es la situación que nos ha tocado desde esta pandemia, ¿no? Pues vamos viendo qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que los riesgos actuales de este coronavirus que nos ha atrapado a nivel global, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha solicitado? Pues nos ha atrapado a nivel global y nos está obligando como profesionistas a reinventarnos como profesionistas y a saber cómo vamos a ir enfrentando esto como empresarios. El objetivo que tendremos como contadores, auditores, abogados, administradores y profesionales es agregar valor a nuestras actividades. Ya no es únicamente estar trabajando como nosotros lo hacíamos antes, de enviar la información que se solicita, una línea de captura, sino o trabajar en la parte financiera, sino ir extendiendo un poquito más nuestros trabajos y hacer cambios, hacer innovaciones en nuestro mismo trabajo que estamos generando, ¿no? A raíz de esto que nos ha ocupado, que es la pandemia que nos está afectando, ¿sí? Pues vemos que la Secretaría de Salud ha expedido 4 acuerdos con sus respectivos decretos por la Presidencia de la República y han sido publicados en el Diario Oficial con fechas 24, 27, 30 y 31 de marzo. Esto estamos exactamente trabajando todos en declaraciones anuales, ¿verdad? Y pues ante la indefinición y escuchando toda la situación de la pandemia y todavía incrédulos, ¿no? Por lo que pues nos venía. En este último decreto del 31 de marzo, la autoridad declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-19 y no contingencia sanitaria, de acuerdo a la legislación laboral, por lo que los salarios serán pagados por las empresas de acuerdo a salarios convenidos, situación que será muy complicada sin tener el ingreso habitual. Claro, muchas empresas pues no están trabajando, no están generando a toda su capacidad, ¿no? Pero tienen, como sabemos todos, ¿no? La necesidad de seguir pagando pues gastos, nóminas, etcétera. Se ordena, ¿qué es lo que sucede dentro de esta situación de contingencia en la que estamos? Haciendo un poquito de remembranza de todo esto que hemos pasado, se ordena una suspensión inmediata desde el 30 de marzo de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por el COVID-19 en la comunidad. Asimismo, se menciona, deben continuar acudiendo a los centros de trabajo las personas dedicadas a actividades esenciales para la economía, para no paralizarla. Y estos pues son, generalizando, son temas de salud, seguridad pública, protección ciudadana, impartición de justicia, actividades legislativas, financieras, recaudación, alimentos, transporte, mantenimiento y limpieza, entre otras actividades. Entonces, la definición de lo que era actividad empresarial, pues no era muy clara, ¿no? Entonces, respecto a lo demás, las personas que no participen en estas actividades esenciales, la Secretaría de Salud, pues, ¿qué hizo? Un exhorto para cumplir con lo que denomina resguardo domiciliario voluntario, que sería aplicable de manera estricta a las personas que tuvieran un mayor riesgo de contraer la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en relación a las actividades que se dedicaban a labores distintas a las actividades esenciales,
pues cada caso debía de analizarse conforme a circunstancias y para poder saber qué iban a hacer. Algunos iban a estar trabajando desde casa para evitar movilidad, contener la propagación de esto, iban a estar yendo de manera intercalada, ¿sí? No sé con ustedes, pero aquí me tocó, yo asesoro varias empresas y muchas de mis empresas no pararon, continuaron trabajando, teniendo ciertas medidas de seguridad. Muchas son empresas que generan alimentos, algunas son empresas que estaban haciendo la parte pues de sanitizantes, etcétera, ¿no? Entonces, a cada uno de los grupos de empresas, pues, les fue atacando de manera diferente, ¿no? Cada empresa, como sabemos, se fue adaptando de la mejor manera posible. Sin embargo, el tema de recaudación queda como actividad esencial. Yo recuerdo que cuando entró esto de la pandemia y los primeros días, muchos colegas, ¿no? Y me imagino que ustedes igual, habrán dicho, bueno, pues los despachos nos podemos alejar, no somos esenciales, no nos están considerando así. Sin embargo, el tema era recaudación. La recaudación quedaba como actividad esencial. Entonces, aunado a la recaudación, pues estábamos viendo que continuó el pago de nómina y de manera muy importante la parte de la información. La información queda dentro de la misma cadena, ¿sí? Porque si una empresa no tiene información, pues pues se pierde, ¿no? Yo creo que la información es una parte muy importante para todas las empresas y en la medida de que tengan información, pues vamos a poder saber en dónde estamos. Yo creo que, no sé en el caso de ustedes, pero a mí me tocó tener que hablarle a empresas grandes, ¿no? Digo, algunas empresas con 700 trabajadores y no me contestaban los correos, no me contestaban nada y hablé con el director que estaba allá y le decía, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Hay información? ¿No hay información? Y me decían, bueno, estamos adaptándonos a estas medidas, a ver qué vamos a hacer para proteger a la gente, pero pues algunos ya se fueron a sus casas, otros están viniendo de manera escalonada, pero ¿qué pasó con la información? Pues obviamente la información dejó de fluir de la misma manera, porque en muchas de estas empresas, pues bueno, la información no estaba llegando, no tenían sus sistemas para poder estárselos llevando a sus casas. Las empresas que manejan un ERP, ¿no? De información, pues obviamente no pueden llevarse la información a su casa y trabajarla desde su casa. Entonces, cada uno tenía que irse adaptando para poder acceder y trabajar la información, y esto fue provocando pues un poquito más de lentitud en recibir la información. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con la parte de nosotros, del SAT? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis. Entonces, yo creo que la parte del tema de recaudación quedó como actividad esencial, el pago de nóminas y la generación. Entonces, si vamos haciendo un análisis de la parte de impuestos, bueno, pues vemos que los impuestos federales, como ISR, IVA, retenciones, no tuvo absolutamente ningún cambio. Para el SAT todo continúa igual, tú sígueme pagando los impuestos. Yo creo que muchos de nosotros contadores pues estábamos atentos, ¿verdad? Todo el tiempo a ver si iba a haber alguna prórroga, si iba a haber alguna acción, si iba a haber algún cambio, ¿no? Afortunadamente, digo afortunadamente, pero pues algunos pues presentaron las declaraciones de personas morales. Ya no había el mismo contacto con las empresas, pero bueno, se mandó.
algunas no las mandaron de manera correcta en el aplicativo correcto, y eso es algo que todavía muchas empresas no han logrado subsanar. En la parte de la declaración de personas físicas, pues optaron por tener una prórroga hasta el 30 de junio del 2020. En este caso, pues cada persona física pues tenía que tomar su decisión. Me tomo la prórroga, y acá cada uno fue haciendo su análisis de manera individual. Tengo cantidad a pagar, puedo irme a pagos en parcialidades, va a haber algún pagos en parcialidades si me tomo la opción al 30 de junio, tengo pérdidas, las puedo aplicar contra mis pagos provisionales. Cada persona física, creo que en su momento, ¿verdad?, estuvo tomando sus decisiones y analizando, y muchos ahorita, pues, todavía no han presentado su declaración personal, ¿sí? Están haciendo análisis de si la van a presentar o no. Y algunos, pues, obviamente, ya las presentaron para salirnos de esta situación. En el IMSS, ¿qué pasó en el IMSS? Pues todos estábamos preocupados, o al menos muchas empresas muy preocupados de saber cómo iban a pagar sus impuestos, porque ya no tenían el ingreso habitual, no tenían el ingreso normal. Muchas constructoras pararon, dejaron de recibir ingresos, así como otros giros diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo iban a pagar si apenas tenían para poder cubrir lo que eran nóminas, ¿no?, y algunos impuestos? Pues muchos empezaron a preocupar cómo iban a pagar inclusive el IMSS. Entonces el IMSS saca un boletín, ¿verdad?, en donde da a conocer el pago de parcialidades de manera simplificada. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, esto fue pues igual un poquito incierto, porque lo sacaron y al principio se iba al IMSS para tomar esta opción y te decían que todavía no tenían conocimiento, porque obviamente este era únicamente el caso cuando había algún crédito. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, cuando había en algún crédito, ¿no? Entonces, habían varios puntos a considerar. Entonces, primero sacan el pago a parcialidades, que consiste en cubrir periódicamente al instituto las actualidades y recargos. Para ello debe de hacerse una solicitud. Ya luego fueron aclarando que tenían que hacerse una solicitud con algunos puntos a considerar. Acá, pues, se exime dentro de este que sacaron, ¿verdad?, de garantizar el interés fiscal si se cumplen con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social para la emisión del convenio, para el pago a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidad de los créditos adeudados. También, pues, había que analizar si les era factible y viable entrar. ¿Por qué? Porque se tenía que cubrir el 20% sobre las cuotas patronales y del 100% de las cuotas obreras. Podía ser pago a plazos en 12 meses, 12 a 24, a 48, y sinceramente, pues el interés era bastante elevado para que pudieran optar. Para formalizar este convenio también había la indefinición, pero el IMSS mencionó que se podía hacer a través del correo electrónico que tenemos aquí a continuación y tener la siguiente documentación que se pudiera enviar: un escrito libre con motivo de petición de requerimientos de autorización de pago a plazos, tarjeta de identificación patronal, identificación oficial del patrón o de su representante legal. Aquí la documentación que se tenía que enviar era hojas del acta constitutiva de la persona moral, en donde se indique la razón social, que contenga el folio del registro público de la propiedad, poder notarial, tratándose de persona moral, para acreditar
que pudiera entrar ese convenio. Y verificada ya la información por el IMSS, el patrón recibiría por email el proyecto de convenio y la ficha de depósito correspondiente. Esto ya después de hacer el pago interbancario a la cuenta de HSBC, esto solamente se podía realizar una vez que se recibía la ficha de depósito en el correo electrónico. Finalmente, la suscripción de este convenio que hacía, pues iba a evitar la imposición de multas para que estos se fueran cubriendo de manera espontánea en materia de seguridad social. En el Infonavit, pues bueno, en el Infonavit se tomaron algunas prórrogas de pago previa solicitud del patrón. El instituto otorgó prórrogas para el pago de aportaciones de trabajadores sin crédito de vivienda y sobre el entero de mensualidades de convenios en parcialidades vigentes. Acá pues también tuvimos que hacer un análisis y ver, bueno, muchos clientes me decían, es que voy a esperar el pago fuerte del Infonavit. Y al hacer el momento de hacer el análisis correspondiente, pues observábamos que gran parte era por los créditos de trabajadores y eso no se podía diferir. Entonces, realmente no había tampoco una gran ayuda como estaban esperando las empresas para poder mejorar un poquito la parte del flujo de efectivo. Nos dieron estas medidas de protección para trabajadores con más de 250 trabajadores, en donde podrían pagar las aportaciones relativas al segundo bimestre del 2020 hasta julio del 2020. Las parcialidades de mayo y junio de convenios anteriores celebrados a más tardar el 31 de julio del 2020. Fecha que pues, como podemos ver, ya están pues a la vuelta del siguiente mes. O sea que ahorita pues a salir a todos y a generar para ver cómo cumplir con todas estas obligaciones que tenemos. En cuanto a impuestos estatales, en impuestos estatales, ¿qué fue lo que sucedió en todos los estados, verdad? Vamos a hacer un breve análisis. En Aguascalientes se opta por el apoyo siguiente. Allá, pues, hasta el mes de abril, lo que ya había en publicaciones, pues es que estaban trabajando sobre un plan de estímulos que pues iba a incluir ciertos financiamientos con tasas de interés flexibles, ¿sí? A ver qué es lo que podían apoyar. En Baja California Sur, pues ofrecen un diferimiento del pago mensual de nóminas. En el municipio de Los Cabos se otorgan suspensión de requerimientos de créditos fiscales, suspensión de procedimientos de cobro en el área de ejecución fiscal, suspensión de visitas en el área de planeación urbana, con donaciones de recargos hasta el mes de junio del 2020. En Guanajuato, pues se crea un programa de créditos para apoyar emprendedores de MIPYMES, programa de reembolso de intereses, prórroga del pago del impuesto sobre nóminas de abril y mayo para ser cubiertos a partir del mes de julio. En la Ciudad de México, apoyo en los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias para procedimientos administrativos. Cualquier actuación, promoción o solicitud que sea revisada ante la Administración Pública en la Ciudad de México, alcaldías, surtiría efectos hasta el día 20 de abril del presente ejercicio. En Coahuila igual dan algunos beneficios de un 5% de descuento en prediales. En Colima, pues vemos que igual dan algunos diferimientos en el pago. En Durango, la exención del 50% del impuesto sobre nómina. En fin, todos estos, cada estado, pues ha estado dando sus apoyos, ¿no? Pues a ver qué es lo que pueden rescatar y apoyar a los contribuyentes.